Sí, un año difícil, un año que con un, vamos a decirle, desliz sanitario que nos descolocó a todos, ¿verdad? Pero siempre desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante nos pusimos, vamos a decirle, al tono de la situación mediante protocolos altamente rigurosos para no romper la cadena desde la notificación de un posible donante hasta el alta de ese paciente trasplantado, si es que se haya dado lugar el trasplante, ¿verdad? Entonces, eso incluye, por ejemplo, la toma de PCR para COVID tanto al donante como al receptor. Incluye también medidas extremas de bioseguridad para el equipo sanitario involucrado en el proceso. Bien, y ¿Sí? ahora hace horas le dieron de alta a un niñito, ¿no? A Miguel. Sí, Miguel se fue ayer de alta, es el Delta. segundo niño trasplantado en la pandemia, ¿verdad? Que algo que es muy anecdótico para nosotros tener así tan de seguido donantes pediátricos. Porque los donantes pediátricos sí, tanto más acá en el país, pero a nivel mundial los donantes pediátricos son muy anecdóticos, ¿verdad? Claro, claro. Generalmente, si no fuera este 2020 y pandemia, ¿cuántos trasplantes por año se hacen? El año pasado terminamos con una cifra récord de 4 donantes por millón de habitantes. De 1.8 fuimos escalando y terminamos a 4, una cifra histórica, ¿verdad? Y la tendencia siempre es ir subiendo de a 2% o en el mejor de los casos duplicar esa cifra, ¿verdad? Lastimosamente, por la situación sanitaria, bueno, nos vimos obligados a priorizar ciertas cosas, a hacer trasplantes que condicionan la vida de un paciente, como es el trasplante cardíaco, como es el trasplante hepático, también trasplantes renales para pacientes que están en lista de espera, los cuales, por ejemplo, ya no se pueden dializar porque han perdido todo acceso vascular para dializarse. Ellos sí son una urgencia, ¿verdad? El tema generalmente no era, no contamos con donantes, sino la familia de esos donantes que no respetaban la voluntad. ¿Cómo hemos avanzado en ese difícil momento de que la familia acepte la voluntad, doctor? Sí, eso ha mejorado. Uno, gracias al nexo que de repente hacen los medios de comunicación con la familia, basado siempre, como yo digo, en una información científica y con soporte a veces del aval, casi siempre de lo que es el Instituto de Trasplantes, ¿verdad? Entonces, ayudó a desterrar muchos mitos antes ocultos, demasiados mitos antes ocultos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que cambió es el enfoque del abordaje a la hora de entablar una entrevista con esa familia. Si antes nosotros pedíamos una autorización, lo que nosotros ahora hacemos es quitarle ese peso a la familia, quitarle ese peso de que decida, o a veces es el papá el que tiene que tomar Es difícil. Entonces lo que le pedimos es que respeten la voluntad de su ser querido fallecido, porque nosotros tenemos un registro de oposición a la donación. Y si esa persona fallecida no figura en el registro, lo que nosotros le pedimos a la familia, claro, con todo lo que eso significa, con todo lo que es el acompañamiento del dolor, porque es una familia en situación de pérdida. Claro. Es un hijo, es un papá, es un amigo, es un hermano. Entonces, siempre cuidando esa situación, le pedimos que respeten la decisión de donante de su ser querido. Doctora, ¿no podría ser por ley que todos fuésemos donantes, a no ser por A o B motivo de enfermedad, etcétera, etcétera, pero que por ley fuésemos donantes? Nosotros tenemos justamente uno de los quib de la ley 6.170, que es la ley Anita, que todos conocen, que modifica varios artículos de la ley anterior que teníamos. En esa ley está en el artículo 17, está el donante presunto. ¿Qué es lo que dice? Que toda persona mayor de 18 años que fallece es donante si no se opuso en vida en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante o en cualquier otra institución habilitada por el Ministerio, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud en este caso. Entonces el INAT tiene un registro. Actualmente estas personas que están en el registro son mayores ya de edad, muy mayores, y son normalmente, ¿cómo es que te voy a decir? Provenientes de una colonia. O sea, el paraguayo en sí
yo creo que se sustenta mucho en su solidaridad y no acudió a llenar las listas de oposición, por decir. Ya. Pero Pero siempre... de cualquier manera, la pregunta de Jorge también yo la quiero relacionar con ese carnet que estamos viendo que dice soy donante. Si ya está la ley, de cualquier manera tenemos que inscribirnos y ser donantes y portar este carnet. Lo ideal es que portes el carnet para darle más fuerza a tu decisión en vida. Pero ahora lo que nosotros registramos es la oposición. El carnet está accesible o tiene un acceso para todas aquellas personas que quieran darle una fuerza a su decisión y sobre todo para que la familia respete, porque no te opusiste en vida, Sí. contás con ese carnet y bueno, es como decirle a tu familia, hey, respetan a mí. ¿Y cómo Claro. ¿Y puedo ahora qué acceder a ese pasa si carnet? no estás en la lista de oposición, pero tampoco tenés el carnet? Falleces, ¿eso queda en manos de quién o ustedes ya tienen la potestad de Sí. disponer de esos órganos? Justamente no es por ejemplo así que falleció, no, él es donante, le lleva un Claro, quirófano a quitarle. sí. No. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento a toda esa familia, ¿sí? Sí. Desde el momento en que existe el primer indicio de que va a conducir a la muerte. Sí. Entonces se le hace, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace un acompañamiento, se le da información, la información que ellos necesitan y una vez que se certifica la muerte, nosotros hacemos la entrevista, pero el abordaje siempre es a que ellos respeten esa decisión. Claro que tampoco es que todos podemos ser donantes porque ustedes revisan un montón de cuestiones de lo previo a la situación en sí, al desenlace, ¿verdad? Hay que analizar todo eso para que uno pueda ser un donante, ¿no? Sí, cuando entra a tallar o cuando entra a funcionar el procurador de órganos y tejidos o el coordinador, una vez que se certifica la muerte. Una vez que se certifica la muerte, ahí recién nosotros podemos revisar el registro de oposición, ahí recién podemos ver si el paciente no tiene una infección activa que contraindique, porque O sea, existen infecciones en las que sí se puede donar ciertos tejidos, por ejemplo, si no tiene un tumor que contraindique, porque tampoco no todos los tumores son Claro, contraindicaciones. ¿Una persona con COVID es donante? No, una persona Definitivamente con no. COVID no es donante. ¿Cada donante puede beneficiar a cuántas personas u órganos? Puede donar, un donante puede beneficiar a más de 20 personas. Qué Si bárbaro. bien órganos, tenés un corazón, 2 riñones, tenés Córneas. hígados. Córnea, piel. Cuando hablamos de tejidos, sí, tenés 2 córneas, piel, que está en proceso de que en este 2021, gracias a las gestiones del SENCARE, empiece ya a ser una realidad. Y tejido óseo. El tejido óseo, por ejemplo, es muy noble. ¿Por qué? Porque eso se fracciona y una vez que pasó la etapa en la que todos los cultivos vinieron negativos, sirve para relleno de defectos óseos. Por ejemplo, en una ocasión hubo un injerto de un chico de 20 años que por un tumor se le tuvo que quitar una fracción y bueno, ese le sirvió para que él Sí, es muy importante. sea una persona Es muy importante. funcional nuevamente. ¿verdad? Doctora, lo religioso es un impedimento grande. Es a veces un impedimento grave, pero nosotros le vemos por el lado del amor al prójimo. Ninguna de las religiones se oponen a la donación, ¿sí? Incluso los mormones, los testigos de Jehová que no donan sangre, Sí. ellos aceptan la donación de órganos porque, ¿En serio? porque cuando uno dona, cuando se extraen los órganos, se limpia de esa sangre y se le envía un líquido de preservación que está a una temperatura X de menos 4 grados. por Entonces los decirte. testigos de Jehová aceptan donación de Aceptan el trasplante. Sebastián, la última. Sí, no, porque acá veo varias Sí. consultas en el WhatsApp. Preguntan, yo quiero ser donante, ¿cómo puedo hacer para inscribirme? Veo que también pregunta alguien. Y otra persona dice, sí, ¿en qué caso uno no puede ser donante o en qué casos? Sí, como le había explicado hace rato, es una evaluación exhaustiva porque si bien existen ciertas infecciones y existen ciertos tumores que contraindican ser donante, no todos. Entonces siempre es individual, siempre es personalizado y la validación es órgano por órgano y tejido por tejido. Bien, ¿sí? doctora, mira, yo hablar a la gente y si estabas dudando o decías, no sé, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Le hago caso a mi ser querido? Fíjate nomás la historia de Miguelito, que le acaban de dar de alta, tiene un nuevo corazón y se va a casa. O sea, donar es realmente dar vida y dar mucho amor. Es ser el ser menos egoísta del planeta. ¿Para qué querés que te incineren o te coman los gusanos
si podés estar dando y ayudando a 20 Te personas. puedo interrumpir. Sí. Yo me emociono cuando hablo de esto. Una vez he visto un spot publicitario de una persona que falleció y sus familiares no respetaron la decisión y cuando se van y le dejan en el cementerio, empiezan a morir a su lado los niños que estaban en lista de espera, las personas que se dializaban. Entonces, ¿cuál es lo que es el mensaje? Qué fuerte. Que no solamente le estás enterrando a tu ser querido, y le estás enterrando a más de 8 personas que dependían de eso para cambiar su calidad de vida o para seguir viviendo. Qué gráfico, qué maravilloso, doctora. Y bueno, yo nunca me olvido del otro video que siempre recorre y es que se dona el corazón a alguien y un padre le abraza a la persona que recibe el corazón y vuelve a sentir el latido de su hija. Eso es realmente... Honrar la vida. Sí, así Honrar mismo. la vida. Gracias, doctora, por venir. A ustedes Elsa por el Escalante. espacio.